Muy buenas tardes, Víctor Hugo Luli. Claro, es el tema central en las redes sociales, esta detención de Julian Assange, y líderes mundiales que empiezan a utilizar las redes sociales para condenar esta detención, como la expresidenta Cristina Kirchner a través de su cuenta de Twitter. Vamos a mostrar esto porque también hubo otros presidentes como Evo Morales, también Rafael Correa, que están utilizando las redes sociales para condenar esta detención. Ahí estamos viendo el tuit, en este caso, que hace referencia a lo que decía Rafael Correa, que apuntó directamente hacia Lenín Moreno, nefasto presidente de Ecuador. Ha demostrado su miseria humana al mundo entregando a Julian Assange, no solo asilado, sino también ciudadano ecuatoriano, a la policía británica. Esto pone en riesgo la vida de Assange y humilla al Ecuador. Porque lo que ha hecho Lenín Moreno es quitarle la nacionalidad ecuatoriana, además que le había sido concedida a Julian Assange, y esto es lo que pone muy pero muy mal a Correa. Hay más de estos. Y hay que entender también que Lenín Moreno es del mismo partido de Rafael Correa, y esa enemistad justamente es lo que los enfrenta también hoy por hoy. Vamos a mostrar el tuit de Cristina Kirchner si podemos, pero también vamos a hablar del tema central que despertó el debate en las redes sociales, que tiene que ver con el motivo de la detención, porque cuando la policía británica confirma el motivo por el cual lo habían detenido puntualmente, que está catalogado, habla de conspiración. Esto fue lo que desencadenó en que muchísimas personas empiecen a sumarse a las redes sociales cuestionando esta detención, porque pensemos que puntualmente el Departamento de Justicia de Estados Unidos considera que Julian Assange violó y hackeó la red del Pentágono para difundir información. Puntualmente denunció los crímenes de guerra. Hablamos de Irak y Afganistán, y también lo que contó es algo que nosotros hablamos mucho acá en C5N, que tiene que ver con los abusos del gobierno de Estados Unidos en entrometerse en las conversaciones, en las llamadas, en los correos electrónicos, no solo de presidentes, sino también de periodistas y de ciudadanos en todo el mundo. Gracias a lo que él publica es que empezamos a conocer esto que nosotros hablamos mucho, que tiene que ver con los datos, con la información. Eran espiados y somos espiados por el gobierno de Estados Unidos. Gracias a Assange, por ejemplo, se han visto matanzas que el soldado de los Estados Unidos cometían contra civiles, cosas que el mundo jamás hubiera podido conocer, y que por la valentía que tuvo Assange, por la perspicacia, la capacidad que tuvo, se pudieron tomar conocimiento. Y a mí me parece un aporte tan pero tan valioso que el mundo entero tiene que estar defendiendo a Julian Assange. ¿Qué dicen los medios que siempre están refugiados, parapetados detrás de la libertad de expresión? Por supuesto, en nombre de sus intereses, y esto no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, de este avasallamiento de la libertad de expresión, de investigación y del derecho a la información que los ciudadanos de todo el mundo teníamos de estas tropelías cometidas por el gobierno de los Estados Unidos. Víctor Hugo, habla de medios de comunicación, y el tema central, después de justamente el tema que tiene que ver con la conspiración en las redes sociales, tiene que ver con los medios de comunicación, porque esto despertó también lo que tiene que ver con grandes usuarios en las redes sociales que cuestionaban a los medios de comunicación en los cuales Julian Assange había publicado. Hablamos del diario El País de España, The Guardian, The New York Times, que fueron medios que se hicieron eco de esta información. Entonces muchos usuarios empezaron a robar a estos medios de comunicación pidiendo que den algún tipo de respuesta o que acompañen, porque claro, los medios de comunicación están haciendo lo que se conoce como utilizar una parte de la Constitución de Estados Unidos que dice que los medios de comunicación protegen a los medios que hablan de intereses públicos. Sí, lo que hicieron los medios de comunicación, también aquí en la Argentina, lamentablemente, todos los que tuvieron acceso a los materiales que dio Assange fue no tergiversarlos, ocultarlos. Es decir, dar a aquellos que no comprometían ciertas cosas. Cuando Julian Assange advirtió que esto era así, en la Argentina y en buena parte del mundo, eligió determinados periodistas para entregarles ese material, que se hicieran responsables de la publicación de las verdades que contenía. Porque los medios, como siempre, por sus variados intereses, y aquí lamentablemente tuvo que ver con todos los medios de comunicación, procuraban ignorar algunos hechos, porque denunciaban cosas que por distintos motivos no les convenían, a izquierda y derecha. Entonces, en la Argentina, por ejemplo, aquel que fue convocado es Santiago O'Donnell, que hoy va a estar entre nosotros. Durante mucho tiempo, si discutía con alguien de política, le preguntaba, ¿vos leíste Argenlik? Si me decían que no, le digo, bueno, no tiene sentido. Porque nada es tan útil como aquello que surge de Assange, porque es indiscutible. Assange tomaba lo que la Embajada de Argentina, por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos en Argentina, le escribía al Departamento de Estado, pensando que nunca eso se iba a saber. Por eso están tan enojados. Esta es una verdad que no tiene que ver con posicionamientos ni de derecha ni de izquierda. Es verdad política
extraordinaria. Esto es lo que no le perdonan a Assange. Incluso, Víctor Hugo, ahora que usted menciona a ArgenLeaks, estoy leyendo el libro ¿Quién mató a Nisman?, de Pablo Dugan, y allí también mencionan justamente algunos de estos cables que llegaban desde la Embajada de Estados Unidos, con lo cual imaginen la cantidad de información que había en relación a el vínculo entre Nisman y los Estados Unidos. Lo que Dugan cuenta es precisamente lo que Santiago O'Donnell hizo conocer a todos. Nisman estaba casi metido en la Embajada de los Estados Unidos, trabajando todo lo que era la búsqueda de la verdad del atentado a la AMIA. Ocurrieron cosas contadas por la Embajada al Departamento de Estado, como vino el señor Nisman y trajo una serie de consideraciones y le dijimos que así no. Al tiempo decían, vino el señor Nisman y nos trajo corregido el trabajo que había hecho antes. Es decir, le dictaban la Embajada de los Estados Unidos a un fiscal argentino qué era lo que tenía que hacer. Y eso lo sabemos por Julian Assange, valga la redundancia. Y yo te quiero preguntar, Mau, sobre esta rumor que surgió en redes sociales, también lo leí hoy, de que él puede ser condenado a pena de muerte en Estados Unidos ahora. Bueno, exactamente, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno había asegurado que el gobierno británico le había asegurado que no iba a ser extraditado a un país en donde exista la pena de muerte, pero de alguna manera se sabe que el gobierno de Estados Unidos va a presionar muy fuertemente. Y dos cuestionamientos que dejo que ocurrieron en las redes sociales, que por un lado tiene que ver con esto que les decía, los medios de comunicación no deberían cuidar a la fuente que en ese momento les sirvió para publicar esta información. Y por otro lado, lo que tiene que ver con Julian Assange, porque él es un periodista que es australiano, y lo que muchos dicen en las redes sociales es, claro, ¿por qué hablan de traición al gobierno de Estados Unidos si él, por un lado, no publicó este informe en suelo norteamericano, por otro lado, no tiene ningún tipo de contrato con el Pentágono, como sí lo tenían en los otros casos, y puntualmente, ¿por qué le hablan de traición al gobierno de Estados Unidos si él es australiano, ¿no? Bueno, deben tener algún Ercolini que pide la causa. Efectivamente. Es una cosa pero muy probable. ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal, Víctor Hugo? Qué gusto. Bueno, sabés el motivo de la invitación. Lo han sacado a Assange de la Embajada de Ecuador. ¿Cuál fue tu primera impresión? Mira, odio pensarlo, pero un poco de alivio sentí, porque era tanto el sufrimiento que venía padeciendo Assange en estos años, si bien él siempre era demostrar una cara muy valiente, no quería que nadie se lo perciba como debilidad. Pero la verdad es un tipo que ya hace años no puede mover un brazo, tiene un diente quebrado, el gobierno británico no le permitía entrar a alguien para hacerle una resonancia magnética ni para tratarlo. La verdad que es un sufrimiento muy largo, agudizado terriblemente el último año por sus antes anfitriones, que con el cambio de gobierno se convierte en una cárcel, y bueno, esto tuvo el desenlace que tuvo, y ahora se abre otro capítulo que creo que va a ser muy interesante para que sigamos muy atentamente todos los periodistas y todos los amantes de la libertad de expresión en el mundo. ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, yo creo que conociéndolo a él, yo creo que no va a ir mansamente a Estados Unidos, digamos. Él elige, ¿no?, el campo donde dar la batalla, ¿no? Por ejemplo, cuando él decidió ir a Naciones Unidas, las Naciones Unidas, que dijo que era una detención ilegal después de un proceso en el que participó Gran Bretaña y demás, podía haber ido a la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo, podía haber ido a la justicia inglesa. Él decidió esto. Ahora él puede elegir. Yo creo que va a ser una batalla épica con Trump, donde él va a defender la libertad de expresión y Trump va a defender el supuesto derecho del gobierno a proteger sus secretos. Esto se podría dar o en Inglaterra en un juicio de extradición, que creo que es lo que va a hacer Assange, va a utilizar el juicio de extradición, que puede durar años, como un gran escenario mundial para discutir lo que significa su derecho a publicar lo que publicó. Santiago, pasemos por alto tu extraordinario libro ArgenLeaks y PoliticLeaks, es decir, los beneficios que trajo para saber verdades en la Argentina, por el mundo entero. Tomemos globalmente, ¿cuáles son las más importantes que Assange le permitió saber al mundo? Bueno, podríamos empezar, por ejemplo, con los documentos que reveló sobre la embajada estadounidense en Egipto, en el Cairo, precisamente, sobre las fechorías y la corrupción del dictador Ben Ali de Túnez,
que ahí, a partir de esa revelación, se arma una gran revuelta en Túnez y empieza nada menos que la primavera árabe, con lo cual hay una vinculación directa entre Wikileaks y la primavera árabe. Bueno, ni hablar los documentos, por ejemplo, mostrando las trampas del Partido Demócrata para favorecer a Hillary Clinton en desmedro de Bernie Sanders. Que ahí quiero decir algo, porque me llama mucho la atención cuando empieza la gente a decir interfirió en una campaña electoral, porque ¿qué parece? Que si la filtración viene de Rusia es mala, si viene de Estados Unidos es buena, si es a favor del partido político que nos gusta, entonces estamos haciendo periodismo, pero si es en contra del establishment, entonces estamos haciendo terrorismo, no sé. ¿Qué lectura estás haciendo del comportamiento de los medios frente a este episodio que tiene que ver con la libertad de expresión? Es lo que decía, me parece que es tan grosero ahora el tema de Assange, porque ya lo lleva en carne propia, ha sido dictaminado por Naciones Unidas que está injustamente detenido. Realmente nadie se puede imaginar cómo, siendo Assange socio del New York Times y del Guardian en las revelaciones por las cuales se está yendo a juicio, se lo puede enjuiciar a Assange y no a los demás periodistas, incluyéndome a mí, que hemos publicado la información, como tantos millones de periodistas que publican filtraciones, ¿no? E inclusive creo que lo que tiene Assange es el gran mérito de que ha publicado millones de documentos muy sensibles y nunca se ha equivocado, siempre ha publicado documentos que son verdaderos. Eso es muy difícil, veamos lo que está pasando acá en la Argentina con el espía D'Alessio informándole cosas falsas a distintos periodistas que publican cosas que no son verdaderas. Bueno, Assange, con todas las operaciones de inteligencia, con todo lo que ha pasado, siempre ha publicado documentos verdaderos. Entonces, me parece que es muy difícil, yo no veo cómo una justicia, salvo, y por eso es que lo están haciendo el juicio en Virginia, ahí al lado de la capital, que es una localidad que está llena de espías, de militares. Ahí por ahí un juicio puede llegar a perderlo, pero la verdad es que yo no veo cómo se puede circunvalar la primera enmienda de la Constitución estadounidense para condenarlo. Santiago, cuando a vos te llega la información con la que después escribís ArgenLeaks, ¿imaginaste este desenlace tantos años después? ¿Te imaginaste que iba a pasar esto con Julian Assange? Yo la verdad que nunca imaginé que una persona podía resistir en sus cabales manejando una organización, porque quiero recordar que él, estando preso, publicó los emails de Bashir al-Assad. Se suponía que Rusia era su aliado, publicó información muy dañina para Rusia. Publicó, estando él en la embajada, la principal filtración de documentos de la CIA, de la historia, Vault 7, o sea, siguió muy activo a pesar de todas las limitaciones que tenía. Entonces, yo sabía que eventualmente el tema de la embajada iba a tener un desenlace y que eso iba a tener atención mundial, pero la verdad que me costaba imaginar que iban a pasar tantos años y que iba a resistir y que iba a producir tanta información después de esta famosa filtración de cables diplomáticos a lo largo de los años. Pocos argentinos, pocos periodistas conocen a Assange. ¿Cuál es la impresión que tenés de él? ¿Qué te pareció el personaje cuando te invitó a ir a Inglaterra para entregarte ante el fracaso de los medios de comunicación a los que les había dado la información? Eligió periodistas. En la Argentina eligió Santiago O'Donnell. ¿Qué impresión te dejó? Mira, a mí la verdad que me parece un ser humano extraordinario, y un poco contestando tu primera pregunta, lo primero que pensé es en eso: va a recibir atención médica, se va a sentir bien, porque ¿cómo es él? Yo creo que él es un tipo muy, muy instintivo y totalmente autoindulgente y pero muy valiente y muy osado en lo que hace. Entonces él hace cosas muy locas. Por ejemplo, fue el primer hacker condenado en la historia de Australia, y no por robar tarjeta de crédito, sino porque se metía en el Pentágono a espiar lo que decía el Pentágono, porque era de un alma rebelde, digamos, ¿no? Lo mismo después, entonces a partir de ahí dice, bueno, pero si hay un tipo que está ahí adentro, que seguramente debe haber, aunque sea uno en todo ese reino de espionaje o de finanzas, que moralmente piensa que esto es horrible, y si llego a esa persona y esa persona tiene los medios para filtrar la información sin ser perseguido, entonces va a ser mucho mejor que yo hackeando. Entonces ahí crea Wikileaks. Sí. Y así todo, él, qué sé yo, tiene este problema de la extradición y de repente dice no voy a ir, y arma un tema que pasa a ser histórico en Europa sobre cómo se tratan las extradiciones y demás. Creo que él
hace lo que hace por instinto, pero después tiene la enorme virtud de teorizar sobre sus actos y de dejar, digamos, una tesis, una teoría. Creo que su gran mérito, ¿sabes cuál es, Víctor Hugo? Que nos interpela al periodismo, interpela a los grandes medios, muestra sus debilidades, muestra sus hipocresías, muestra sus mentiras, porque lo que él publica, otros medios muy importantes no pueden publicar. Entonces ahí viene la demonización de gente que por ahí le gustaría tener el récord envidiable que él tiene de publicaciones certeras. Si cae en Estados Unidos, Sí. ¿qué puede ocurrir? Bueno, Trump va a querer matarlo, va a querer asesinarlo. Sí, Es decir, silla eléctrica o lo que fuere. Bueno, quiere yo creo- condenarlo a muerte por traición. Yo creo que tengo entendido que Gran Bretaña no puede extraditar a un país con pena de muerte y que en todo caso tienen que garantizarle Qué que no hay pena interesante de es muerte. eso. En Suecia es el caso. Pero seguro. Suecia ya no lo pide porque terminó Suecia el ya caso está de Suecia. fuera, nunca lo acusaron de nada. Nunca. Se usó para, de alguna manera, ir contra él, para estigmatizarlo, pero no era cierto. Sí, bueno, yo creo que ahí entraron muchos factores. Assange es un político que, por decirte, por el solo hecho de este caso en Suecia, donde nunca lo acusaron de nada, sino que simplemente le abrieron una investigación, uno entra en internet y el nombre Assange tiene más entradas que Ingmar Bergman, que Ikea, que todos los símbolos suecos de toda la historia. O sea, el tipo era una figura política tan importante que entró. Yo no creo que las mujeres que lo acusaron eran espías ni que lo hicieron políticamente, pero se dio una tormenta perfecta de un país muy feminista, una historia muy rara y después muchísimo oportunismo político que hizo que, digamos, se usara este tema donde ni siquiera lo acusaron para generar una condición que permite a Estados Unidos pedir su extradición. Santiago, yo quisiera, para los que nos están viendo, que interpretaran este hecho como algo que también tiene que ver con la Argentina, en virtud de lo que fue tu propio libro, con revelaciones que la propia información recolectada por Assange repercutió en conocer cosas de la Argentina y de la política muy importantes. Te pido si puedes mencionar un hecho que sea, o dos hechos importantes de tu libro que hayan permitido saber cosas relevantes de la Argentina gracias al propio trabajo de Assange. Mira, el libro, y acá públicamente lo he hecho muchas veces, Víctor Hugo ha sido desde el primer día una persona que lo ha visto y lo ha promocionado mucho, porque la verdad que es una caja de sorpresas. Lo último que leí esta semana, me había olvidado, tengo un capítulo sobre Montoto, que ahora todos los periodistas están reflotando por todo el tema de Alessio y demás. Yo creo que las dos grandes revelaciones fueron, por un lado, todo lo que tiene que ver con Nisman, cómo era un peón de la embajada. Todos los que seguimos a Víctor Hugo hemos escuchado mucho sobre el tema, que él lo ha seguido muy bien. Toda esta cosa de que le dictaban directamente a Nisman qué era lo que tenía que hacer y que le ordenaron que no siga la pista siria ni que siga la conexión local, con lo cual la causa quedó irremediablemente y para siempre deslegitimada, ¿no? Y esas agachadas del fiscal en un país soberano tomando dictado prácticamente de la embajada, me parece que fue una revelación muy muy fuerte. Y la otra, claro, toda la relación del grupo Clarín con la embajada, ahí donde estos periodistas que la embajada decía: es un diario que periodísticamente no es muy bueno porque nos inventa peleas con el gobierno de Kirchner y demás, pero para hacer negocios son bárbaros. Y cómo, digamos, podían colocar sus editoriales en el diario y bueno, qué le decían los distintos funcionarios Lo que queda del claro grupo cuando iban es a la la embajada. incidencia que la Embajada de Estados Unidos tiene en nuestra vida. Es decir, en los políticos, en los periodistas. Es tan pero tan revelador. De verdad que yo, cuando discutía de política con alguien, lo charlaba y le preguntaba: ¿leíste Argenleak? Después vino Politileak. Y se me decía que no me daban ganas de conversar, porque era no saber. El libro es muy, muy esclarecedor. Santiago, el gusto siempre de verte. Gracias por los servicios prestados. Al revés, para mí es un placer muy grande y un orgullo muy grande estar acá sentado con vos. Gracias, mi amigo. Recibimos a una de las legisladoras más importantes de nuestra América Latina, pero puedo asegurarles que cuando decimos no es una de 100, es una de las 10, de las 5, es una persona extraordinaria que ha presidido la Asamblea General, se dice esta... Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional. Gabriela Rivadeneira, bienvenida.
Gracias, querido Víctor Hugo. Muy contenta de estar aquí en Argentina una vez más, recorriendo y, bueno, sobre todo compartiendo lo que está pasando ahora en nuestros países y proyectándonos a ver qué es lo que tenemos que hacer para recuperar proyectos populares y nacionales. Así que aquí estamos en la tarea de ¿Qué siempre. es lo que está pasando en nuestros países? Mira, hay un retorno de políticas neoliberales, la restauración conservadora que Rafael Correa lo dijo hace 4 años atrás, absolutamente actuando en nuestros países, pero no solo retornando políticas neoliberales en contra del pueblo, sino además mancillando y persiguiendo jurídicamente a líderes políticos para evitar que vuelvan a retomar los gobiernos de sus países. Y eso es lo que pasa en Brasil, en Argentina y en Ecuador, donde nuestras historias actuales son sumamente similares. Sí, lo de Ecuador es muy llamativo, es increíble lo que pasa ahí. Bueno, es que a diferencia, acá se eligió a la oposición, a la derecha. Nosotros apostamos por la continuidad de un proceso político en quien fuera 10 años, parte del equipo de Rafael Correa, y que el primer día en el discurso inaugural de posesión de gobierno prácticamente ya marcó una diferencia o un viraje, digamos, de la política económica y de la política de Estado, y posterior a eso, todo lo que ha pasado en el país no solamente es traición, sino un vergonzoso espectáculo a nivel nacional e internacional, mucho más cuando hoy amanecimos con la noticia de la entrega de Julian Assange, lo que nos ha dolido profundamente como pueblo ecuatoriano. Bueno, pero tiene razón Lenín Moreno contra Julian Assange. Tengamos en cuenta que Julian Assange lo ha dejado expuesto a que el pueblo ecuatoriano y nosotros todos sepamos que era un inmenso corrupto. Mira, y una realidad, y es que Julian Assange, o el pretexto de la entrega de Julian Assange, basado en la denuncia de los INA Papers, que es una red de corrupción alrededor del presidente Moreno, su familia y su entorno más cercano, que está siendo develado y que ya no tienen mucho como ocultar, aún con la complicidad de los medios de comunicación monopólicos en el país, viene ya desde mucho antes. Recordemos que en la visita de Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, a algunos países de América Latina y entre eso Ecuador, una de las cosas que se trató en la agenda oficial entre el vicepresidente de Estados Unidos y el presidente Moreno fue justamente la situación del asilado Julian Assange, que no es solamente un asilado más, sino es ciudadano ecuatoriano que tiene los derechos de protección del Estado ecuatoriano como de los tratados internacionales. Justamente respecto a eso, diputada, de que él es un ciudadano ecuatoriano, ¿cómo reaccionó hoy Ecuador? También usted está justamente en Argentina, pero se habrá enterado, imagino, de sus compatriotas, cómo tomaron la noticia, cómo los medios reflejaron la noticia. Pero además, como no eras, o sea, esperábamos un accionar de esto. Durante toda la semana en los eventos que he tenido aquí en Argentina, que han sido algunos en base al tema de derechos humanos y de denuncia del lawfare, yo ya había advertido que me temía que estaba muy próxima la entrega de Julian Assange. En este caso, lo que ha hecho la Cancillería y el gobierno ecuatoriano es suspender los derechos de nacionalidad de Julian Assange, aduciendo el cometimiento de violación de los tratados constitutivos, digamos, para haberle dado la nacionalidad, y con eso no solamente que vulneró el derecho de Julian Assange, sino además permitió que en territorio soberano, que es la embajada ecuatoriana, entre policía extranjera prácticamente a arrastrar a un ciudadano ecuatoriano. Hoy el pueblo ecuatoriano ha reaccionado, bueno, a través de las redes sociales, porque los medios de comunicación, cómplices de los grupos de poder económico, es algo que ya venían hace rato denunciando que debíamos entregar a Julian Assange. En ese sentido, hemos convocado, y hoy la dirigencia de la Revolución Ciudadana que se encuentra en Ecuador ha hecho una rueda de prensa convocando una gran movilización nacional el próximo martes, justamente para expresarnos en las calles lo que significa lo vergonzoso de esta entrega hacia el mundo. Y teniendo en cuenta que su expresidente Rafael Correa se encuentra con asilo político en Bélgica, ¿ustedes temen algún tipo de extradición o de movimiento extraño en relación a su situación? No, mira, Rafael Correa está domiciliado en Bélgica actualmente, no tiene asilo, es decir, ventajosamente fracasó la absurda idea de una jueza que le dictaminó medida de prisión preventiva, no por corrupción, no después de 2 años de que nos han acusado de alta corrupción, no es por un caso de corrupción, sino por un invento de un show, de un supuesto secuestro en Colombia, de un político que ya fue juzgado y sentenciado y que por eso tiene orden de prisión preventiva en el Ecuador. Cuando la jueza emitió al Interpol la solicitud de captura internacional, Interpol negó de manera inmediata porque no hay indicios que permitan la captura a través del Interpol. De tal manera que Rafael Correa, que es residente de Bélgica, su esposa es belga, sus hijas estudian allá, que está ya 2 años de residente, está, digamos, dando conferencias, moviéndose en Europa, moviéndose a otros continentes, en su tarea justamente de actor político y académico. En este sentido, lo que no puede
urgente es regresar a territorio ecuatoriano. Pero obviamente todo esto es parte de un mismo formato. No es que por esto deje o no de tener represalias. Rafael Correa es un perseguido político en el Ecuador, víctima justamente de todo el formato del lawfare en la región. Yo te quiero preguntar, aprovechando que estás aquí, que sos de una república, es el caso de Ecuador que dolarizó su economía. Yo aquí hago la columna económica en este noticiero y Es doctora en economía. Gracias. Hablamos de las declaraciones que hizo un exministro que es Cavallo, no sé si lo conocerás, Sí. que propone volver o ir hacia una dolarización de la economía, que es el camino que siguió Ecuador a partir del 2000-2001. Yo te quiero preguntar y que cuentes a los argentinos qué significó la dolarización de la economía, porque entiendo que Correa intentó en varias oportunidades salir de ese esquema por lo perjudicial que fue para los ecuatorianos. No, y gracias por ponerlo. Ahora vengo del Senado, de una condecoración donde estábamos con Axel Kicillof y justamente Axel hacía todo el análisis del tema de la política económica y lo nefasto que fue el proceso de dolarización en el Ecuador, producto además de una tránfuga armada entre la banca privada, a la que se le permitió en el 98 tener una norma que permita formalmente pasar fondos públicos a la banca privada para solventar el déficit de la banca privada. Producto de eso, no es que se solucionó, se estabilizó el sistema económico, sino que los banqueros irresponsables se fueron con el dinero, muchos contrarristas quedaron en la quiebra, a eso se le denomina el feriado bancario del 99, que en nuestro país fue la peor crisis económica que hemos tenido. Como un corralito en Argentina. Exactamente, es un símil del corralito aquí, pero además eso dio paso a que ingeniosamente se les ocurra que la manera de estabilizar económicamente era perdiendo nuestra soberanía, o gran parte de lo que significa la soberanía a través de la construcción de la independencia o de la autonomía del manejo de moneda, que eso da otro margen de acción frente a crisis económicas, balances, etcétera, y lo que hicimos fue dolarizar el país. Hoy Ecuador es un país dolarizado, que eso significa que no puedes tener creatividad, digamos, en el manejo económico propio, que además estás expenso a la devaluación o apreciación del dólar, lo cual no te permite necesariamente competir con tus vecinos, y eso pasó en el Ecuador hace 4 años, que tuvimos un golpe económico fuerte durante todavía el gobierno de Correa, que las monedas de Colombia y de Perú se devaluaron de tal manera que afectaron duramente el comercio, la mano de obra, etcétera. Entonces, no solamente se pierde parte de esa soberanía, sino que la dolarización en estos tiempos, donde además estás viendo otro tipo de geopolítica con gran inserción de Rusia, de Asia, especialmente de China, en esa geopolítica y en el manejo comercial, tener un país dolarizado no es una buena apuesta para ninguna economía dentro de nuestra región. Gabriela, qué suerte tenerte por aquí. El premio Juana Azurduy que te han ofrecido en el Senado debe haber sido el pretexto, pero es una gran ocasión para reencontrar tantos amigos como los que hay por aquí. Nos vino muy bien además porque esto de Assange es abrumador. Poder conversar con alguien tan importante como tú de Ecuador, el día que lo dejan a Assange afuera, la forma en que lo sacaron de allí, la traición que significa la ciudadanía que se le había conferido a Assange, la traición a los medios de comunicación, a la libertad de expresión por lo que este hombre ha significado, diciendo verdades al mundo, es un día muy humillante, muy triste para América Latina, que centralizamos en Ecuador. No, y Rafael lo dijo con absoluta claridad al empezar el día. Estamos evidenciando al traidor más grande de la historia de América Latina. Y así es como debe quedar realmente la actuación de un presidente que interpuso sus intereses con el Fondo Monetario Internacional, porque recordemos que ahora, ustedes lo conocen mejor que nadie, las implicaciones que tiene la firma con el Fondo Monetario Internacional para financiamiento y todo lo que eso trae en las políticas. Como el Ecuador ahora es un país que no tiene rumbo, que está en un desgobierno, que no tiene Estado de Derecho, tiene que acudir al Fondo Monetario Internacional, y uno de los requisitos o del chantaje del Fondo Monetario Internacional no solamente es mayor pobreza, revisar tributos, privilegiar a las clases dominantes, empobrecer a las grandes mayorías, sino además alterar la soberanía. Y fue parte de ese acuerdo la entrega de Julian Assange. Así que hay mucha tela por cortar, nos duele este día. Yo acabo de decir en el Senado que hoy realmente me levanté con lágrimas de mucha rabia e indignación. Esto que ahora nosotros gritábamos hacia el mundo, libertad para Julian Assange, ahora lo que tenemos que gritar y exigir es la protección, porque fuera de esa embajada Julian Assange corre peligro su vida, y eso es responsable el gobierno ecuatoriano. Gabriela, qué lindo lo que tienes puesto. Ay, me encanta. Aquí me encanta. Fue lo primero que dijiste. Sí, apenas la vi caminando. Sí, es muy ecuatoriano, ¿no? Sí, gracias. Son los bordados de mi tierra. Eso es parte de lo
el orgullo de lo que somos y de lo que nuestros procesos también han reivindicado como parte de nuestra diversidad. Así que bueno, como buena latinoamericana siempre sacando a flote esto. Qué lindo verte. Gracias, Muchas Víctor gracias. Hugo. No, a Feliz ustedes, muchas estadía gracias. en la Argentina. Nosotros nos vamos.